El engaño de la religión. La ciencia es la forma de conocimiento más prestigiosa del mundo y de forma tradicional se le ha visto como contrapuesta a la religión. Pero, ¿qué pasa cuando la una y la otra son indistinguibles? ¿Qué pasa cuando se da algo que parece imposible? En el año 1636, Galileo Galilei fue llevado ante la Inquisición. En una larga historia, parece que la Inquisición ya le había prohibido y advertido que no debía defender su tesis de que la Tierra giraba alrededor del Sol, porque era considerado herético. Debería solamente presentarlas como una mera especulación. Pero Galileo había continuado con sus investigaciones y con sus observaciones y había insistido en presentar pruebas, que esa era la tesis que debía defenderse como una tesis verdadera. Eso hizo que lo arrastraran y lo llevaran a la Inquisición en ese año 1633 y lo llevaron a adjurar de todo lo que había proclamado como cierto. Además, lo condenaron a cadena perpetua, pero por su avanzada edad cumplió la condena en su casa, siendo privado de su libertad solo por el delito del saber y ser culto, letrado e inteligente. A Galileo le fue bien, ya que 30 años antes los mataban vivos, los mandaban a la hoguera y eran presentados como un ejemplo de lo intolerantes que eran los cristianos europeos, porque todo lo que se ha presentado como ciencia la rechazaban en aquellos tiempos, y pienso que siempre, ya que en cualquier religión estás bien siempre y cuando tú o yo no opinemos lo contrario de lo que ellos o ellas piensen. Primero pensemos, ¿qué es una religión? Toda religión, o casi todas, se caracterizan por tener 3 datos: una comunidad de creyentes, una serie de dogmas o verdades incuestionables sobre el universo, sobre el mundo, sobre el humano, y deben de tener una conducta adecuada, etc. Y una autoridad, personas que están encargadas de interpretar de forma adecuada la voluntad que ellos creen que es la voluntad divina, y de ejercer su autoridad o ejercer su fuerza adecuadamente para que los creyentes sigan estos dogmas adecuadamente. Tienen una serie de dogmas y ellos suelen ser intolerantes y con enojo a cualquier persona que cuestione lo contrario. Sus dogmas son intolerantes. Entonces pensamos, ¿cuál fue el error de Galileo? Fue el decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, o fue atreverse a desafiar a la autoridad y cuestionar sus dogmas y decir que lo que tenían como verdadero no lo era. Ese fue el error de Galileo, decir una gran verdad. Galileo cuestionó a esos religiosos y eso no se lo perdonaron ni los religiosos ni la autoridad, ya que la ciencia está contrapuesta a los dogmas doctrinales y los religiosos se enfurecen, no piensan y se enfurecen si alguno no piensa como ellos. La ciencia tiene prohibido
cuestionar aún en el siglo XXI. Galileo lo único que quería era compartir la gran verdad que consideraba que todos debían de saber, porque esto era cierto, ya que Galileo tenía pruebas irrefutables. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué si Galileo era científico y estaba siendo cuestionado, entonces cuál es la característica de la ciencia en el cuestionamiento? O sea, la ciencia es la hija de la filosofía, y la filosofía nació, y la primera pregunta que hizo un ser humano fue lo primero que preguntó: ¿qué es? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde? Las preguntas. Fue el espíritu, el alma. La esencia quiere saber, ya que en realidad su misma esencia es el cuestionamiento. Nada es incuestionable. Sin embargo, la gente aquí en la red tiene miedo, un tremendo miedo a cuestionar o a leer. Estas personas piensan que no deben de cuestionar porque tienen miedo a que su mundo sea destruido. Y eso hace que muchos tengan miedo a leer, a cuestionar, a preguntar si la ciencia es buena. Yo me voy a quedar sola o solo por investigar si esto que escriben es verdad. Abre tu mente y deja que la verdad entre. Deja de ser miedosa o miedoso. Sé valiente. No temas, que el Dios de amor es solo amor. Llama de amor